¡Pum! ¡Sorpresa! ¿Habrá debate entre Dante Urbina y Edgar Pacheco? En este video te voy a mostrar quién ganó el gran debate entre Dante versus Pacheco, sin censura, sin filtros y sin rodeos. Aquí se habla claro y se dice la verdad tal como pasó. La cosa es de que yo he mirado varios debates de Pacheco y Pacheco no... Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo que Pacheco no es un buen apologista. Con Oscar Oseguera, con ateos, con musulmanes y hoy debatió con un judío. No ha perdido un solo debate. Sí va a perder. Y lo voy a decir porque lo voy a profetizar. Lo voy a profetizar. ¿Sabe qué profetizar? 180 conectados. Gracias, hermanos. De verdad, gracias. Edgar, ¿te animarías a debatir con Dante Urbina si te llegara la invitación? Creo que él dejó muy claro que no debatiría a menos que las personas tuvieran títulos y cuestiones así. Y concordamos un debate justo. Por supuesto que eso lo acepto. O sea, ¿quién le va a tener miedo a Dante? No le tengo miedo a ninguna persona para debatir. Con Dante, seguro, debato con todo el gusto. Me encantaría debatir con Dante. Me encantaría debatir con Hugo Delgado, ¿no? Que siempre están ahí refugiados detrás de su canal. ¿Quién es Dante? Dante es lo que tú crees que es Dante. Para nosotros los protestantes, Dante no es nadie. El debate ya está ganado, hermanos. Antes de que empiece, el debate ya está ganado. Tanto amó María al mundo que entregó a su único hijo. Madre mía, hijo mío. Ahora agárrense. Viene mi respuesta. Te respondo, Pacheco. Pero, la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Entonces, Edgar, dejémonos de vueltas y vamos al debate. ¡Pum! ¡Sorpresa! En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sean todos bienvenidos a este importante evento que vamos a tener en el día de hoy. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No pierdan de vista el tema de este debate. ¿Hay evidencia para la transustanciación en los padres de la iglesia? Pero cuando les preguntas a ellos qué es lo que es verdad respecto a la Eucaristía, están recontra divididos. Resulta que Néstor ha llegado a decir que, cito, Cristo está presente en un sentido poético. Por cierto, ¿admitirían a Carlos Veloz como miembro de dicha iglesia? No pierdan de vista el tema de este debate. ¿Hay evidencia para la transustanciación en los padres de la iglesia? Y este problema de teología de estilo fluido lo encontramos también en otros miembros del ya ex bloque protestante, pues Burgueño califica la presencia real como idea un poco rara. Tema de este debate. ¿Hay evidencia para la transustanciación en los padres de la iglesia? Bassi sostiene que es espiritual o simbólica. Osman la llama representación simbólica. Izquierdo tiene la teoría de que no es la presencia del cuerpo de Cristo, sino la del Espíritu Santo. Y Barragán la pone simplemente como un recordatorio. Gracias, queridos hermanos. Miren, quiero delimitar el debate antes de iniciar, porque el debate no es sobre qué cree Edgar Pacheco, ni sobre qué cree Barragán, ni sobre qué cree Néstor, ni sobre qué cree Cristian Izquierdo, ni sobre qué cree el bloque protestante. La tesis del debate es la transustanciación en los padres de la iglesia. Nada más y nada menos. Habiendo delimitado eso, la mitad de lo que se dijo acá, pues bueno, va a ser muy fácil de refutar. Pacheco dice que en la última cena, cito palabras de Pacheco, Jesús no está hablando de ningún cuerpo literal en ese momento. Debo reconocer aquí ante todos que el señor Dante goza de unas capacidades impresionantes de doxeo pocas veces vistas. Mira que traer a colación lo que yo dije hace 1 año o 2 años no requiere tiempo invertido. Para su malísima suerte, el debate no se titula la transustanciación en los dichos de Edgar, le recuerdo, sino en los padres de la iglesia. Y a menos que usted me considere un padre de la iglesia y quiera echarme incienso, es irrelevante al debate lo que yo crea o lo que yo haya dicho hace 1 año, 2 años o 3 años. Sé que está desesperado, pero esto no le va a ayudar, todo lo contrario. Lo remito de vuelta a la tesis propuesta
puesta la transustanciación, no en los dichos de Edgar, sino en los padres de la iglesia. Argumento 1. Afirmaciones patrísticas directas. Si bien los padres de la iglesia no usaron la palabra transustanciación, sí se encuentra en ellos la idea de transustanciación, es decir, un cambio en lo que es. San Ignacio de Antioquía: los herejes no admiten que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué nos dice Ignacio? Ignacio nos dice que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Excelente, excelente. ¿Dónde está la transustanciación ahí? Considere la siguiente cita, señor Dante Urbina. Respecto a la cena del Señor, se enseña que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están realmente presentes en la cena bajo las especies del pan y el vino. Artículo 3 de los artículos de Macalda. En cuanto al sacramento del altar, sostenemos que el pan y el vino de la cena son el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Fórmula de concordia. La otra manera de comer el cuerpo de Cristo es oral o sacramental, el cual es el verdadero y esencial cuerpo y sangre de Cristo, son recibidos y consumidos. Confesión escocesa. Así confesamos y creemos sin duda que los fieles en el uso correcto de la mesa comen el cuerpo y beben la sangre del Señor Jesucristo. Confesión belga. Nosotros nos erramos cuando decimos que lo que es comido y bebido por nosotros es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Confesión francesa. La cena del Señor nos alimenta y nos nutre porque comemos su cuerpo y bebemos su sangre por el decreto incomprensible de su espíritu. Confesión helvética. Creemos que el cuerpo de Cristo es verdaderamente comido y que su sangre es verdaderamente bebida. Los 39 artículos: a los que recta, digna y fielmente le reciben el pan que participamos es el cuerpo de Cristo, y asimismo la copa es la sangre de Cristo. Si Ignacio estuviera probando transustanciación, entonces todas estas citas de confesiones protestantes serían papistas. Por eso les dije, Dante cita textos de algunos padres y los retroproyecta con las lecturas de Trento. Pero la cuestión es otra. ¿Enseña Ignacio transustanciación? La respuesta es no. Ignacio no menciona conversión de la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo. Ignacio no enseña desaparición de la sustancia del pan, accidentes subsistiendo sin sujeto, cambio sustractivo de sustancias, categorías aristotélicas de sustancia de accidentes. Ninguno de los elementos definidos posteriormente por el Concilio de Trento. Lo que demuestra Ignacio es que sostenía una comprensión alta, realista de la Eucaristía, la cual, como le acabo de mostrar, eso no es ningún problema ni para griegos, ni para protestantes, ni para evangélicos. Pero si queremos tomar a Ignacio para defender la transustanciación, esto sería demoledor para Roma, porque él está peleando contra los docetas. Y mire la frase de Ignacio, dice: se abstienen de la Eucaristía. Y aquí todos sabemos que los únicos que se abstienen de la Eucaristía son los católicos romanos, que no participan de la copa. Así que si queremos utilizar a Ignacio sería demoledor contra el propio principio romano de abstenerse de la Eucaristía, porque ustedes no toman la sangre, toman concomitancia. Para ponerlo en términos de silogismo: premisa 1, la transustanciación consiste en un cambio de lo que es. Premisa 2, los padres de la iglesia afirmaron un cambio de lo que es en la Eucaristía. Conclusión: los padres de la iglesia afirmaron el concepto de transustanciación, más allá del tema de la palabrita, ¿no? Ese silogismo que usted presentó, Barato, donde dice que la transustanciación, premisa 1, consiste en un cambio de lo que es. Premisa 2, los padres afirmaron un cambio en lo que es en la Eucaristía. Conclusión: luego los padres afirmaron el concepto de la transustanciación. Bueno, ese es un non sequitur. Así tal cual. Y si usted tiene un libro de filosofía donde habla de falacias, pues vaya a investigar lo que es un non sequitur. No se sigue la conclusión, no se sigue las premisas. ¿Por qué? Porque existen muchos tipos de cambio. Y le dije al principio, usted no distingue entre categorías, de hecho las desconoce. Y aquí es donde se resalta efectivamente que usted tiene conocimientos en economía, no en teología. Porque, a ver, si hablamos de categorías, no es lo mismo un cambio sacramental a un cambio relacional, a un cambio litúrgico, un cambio de uso, un cambio de consagración, un cambio espiritual, un cambio de función, un cambio ontológico, un cambio sustancial. Usted lee a los padres y usted da por hecho que ellos hablan de un cambio sustancial. ¿Ve? Entonces el problema es que como usted no maneja las categorías, usted hace estos silogismos baratos que no se sigue. Entonces la premisa 2 es demasiado ambigua. Podemos mostrar el error mediante una reducción. Premisa 1, un automóvil es un vehículo. Premisa 2, una bicicleta es un vehículo. La conclusión: luego una bicicleta es un automóvil. ¿Ve? La conclusión introduce una categoría más específica que las premisas jamás demostraron. Lo mismo está ocurriendo aquí con sus premisas. La transustanciación implica cambio. Los padres hablan de cambio, luego hablan de transustanciación. No se sigue. O tampoco se exigiría, por ejemplo, que cuando hablamos del asunto de la... San Cirilo de Jerusalén: el aparente pan no es pan, aunque sensible al gusto, sino el cuerpo de Cristo. Miren, dice que del pan solo permanecen las apariencias, el aparente pan, pero ya no la sustancia, porque dice no es pan. ¿Y qué es lo que ahora es la sustancia? Responde: el cuerpo de Cristo. Ahí tienen el concepto de transustanciación más de 1000 años antes de Trento y sin necesidad de filosofía escolástica, aristotélica y no sé cuántos. Dice que Cirilo enseña la transustanciación porque afirma que el pan ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Pero el problema es que está leyendo a Cirilo a través de Trento otra vez. La pregunta no es si Cirilo afirma una presencia real fuerte. Cirilo lo hace. De hecho, me atrevería a decir que la Iglesia Católica es ciriliana, más que patrística. La pregunta no es esa. La pregunta es si Cirilo enseña la doctrina específica de que desaparece la sustancia del pan mientras permanecen solamente los accidentes. Pero eso es una formación, otra vez, una retroproyección de Trento. Mire, Cirilo prueba un cambio, se lo concedo. Pero el debate no es si hay cambio.
porque incluso los protestantes pueden aceptar eso. El debate es qué tipo de cambio, y ahí es donde entra la tesis de la transustanciación, porque Cirilo entre afirmar metábole, que es el texto que usted trajo en griego, metábole, y afirmar la transustanciación, hay un largo camino por recorrer. Una cosa es la realidad afirmada y otra la explicación metafísica posterior. Usted debe demostrar que Cirilo enseña la desaparición de la sustancia del pan y que queda únicamente la apariencia sensible, no simplemente que hable de una transformación. Pero más allá, es que cuando uno lee las catequesis de Cirilo, ¿no?, el argumento se va volviendo más débil y más débil. Mire, por ejemplo, catequesis 21, numeral 3, mire lo que dice. Pero guárdate de suponer que esta es un simple ungüento, porque así como el pan de la Eucaristía después de la invocación del Espíritu ya no es mero pan, así también este santo ungüento ya no es un simple ungüento. Note cómo Cirilo usa indistintamente el metábole, no solamente para el pan, sino también para el ungüento del crisma. Si el señor Dante dice que Cirilo prueba algo, estaría probando demasiado, porque no solamente estaría probando la transustanciación de la hostia, sino que estaría probando también la transustanciación del crisma del aceite, y él no va a aceptar eso porque Roma no acepta la transustanciación del crisma del aceite. Entonces note por favor cómo ellos sacan de contexto a los padres y dicen, mira, aquí habla de presencia real, sí, pero sigue leyendo. Cuando Cirilo dice que el pan ya no es pan, se refiere en sintonía con Ireneo a que no es pan común. Bajo el razonamiento de Dante, las sustancias del aceite ya no serían aceite, sino que el cambio de la sustancia del don de la gracia sería que el aceite también se transustanció, ¿no? Aparte Cirilo, fíjense ustedes, si siguen leyendo la catequesis, Cirilo se fundamenta en el Salmo 104:15. ¿Acaso Dante va a sostener que cuando David cantó que el pan fortalece el corazón del hombre, estaba hablando de un pan sin sustancia de pan? San Agustín: sin la palabra no hay más que pan y vino. Se pronuncia la palabra y ya hay otra cosa. Y esa otra cosa, ¿qué es? El cuerpo y la sangre de Cristo. Claramente afirma un cambio en la cosa que es la sustancia, una transustanciación. La hostia. Bueno, tú dices que Ambrosio y que Agustín afirman la oración de Cristo presente en la Eucaristía y que eso implica transustanciación. Yo no sé de verdad si usted entiende lo que está diciendo, ¿no? Nuevamente, la conclusión es más fuerte que las premisas. Primero, incluso si yo considera que ambos padres enseñan la oración de Cristo en la relación con la Eucaristía, eso demostraría como máximo presencia real digna de oración. No demostraría automáticamente desaparición de la sustancia del pan y permanencia exclusiva de los accidentes, que es la tesis a probar, transustanciación en los padres de la Iglesia. Son dos afirmaciones totalmente distintas y están en dos categorías totalmente distintas. El problema lógico que está de fondo es que el argumento católico suele asumir premisa 1, lo que se adora no puede ser pan. Premisa 2, los padres adoran a Cristo en la Eucaristía, luego los padres creían que el pan dejó de existir. Pero la conclusión no se sigue. ¿Por qué? Porque existen otras posiciones históricas que afirman oración y presencia real sin aceptar transustanciación. Señor Pacheco, tanta gente teniendo expectativas sobre este debate. Nos acaban de informar que hay como 7.000 conectados en vivo y... Perdón, había desactivado mi micrófono. ¿Me podrías poner mi tiempo nuevo? Desactivaste mi micrófono por casualidad, porque recién he empezado, pues. Guido, está tu micrófono desactivado. Sí, puedes empezar, Dan. Sí, mejor desde cero porque no había hablado casi nada, ¿ya? Cuenta tú mejor 3, 2, 1 e inicio. 3, 2, 1. Okay. Estimado Edgar, tenías que hacer mejor la tarea. Dice Edgar, no se prueba la transustanciación porque no está en la doctrina explícita. Igualito los testigos de Jehová descartan la Trinidad diciendo que no está explícita. Dice, muchos padres no desarrollaron detalles metafísicos, pero luego pasa a decir, no vas a encontrar en los padres los términos escolásticos. Pues bien, Edgar, el querer asociar una doctrina solo por su formulación a una filosofía particular es lo mismo que hacen los testigos de Jehová. Por ejemplo, ellos dicen que la Trinidad es un asunto neoplatónico. Ahora tú vienes con que la transustanciación es aristotélico. El mismo tipo de lógica, solo que aplicado a distintos casos. De la Trinidad, que la trajo a colación, no sé si tocarla en este momento, tocarla más adelante, pero lo voy a tocar para que usted se dé cuenta de los atropellos que está cometiendo aquí en este tipo de argumentación. Ponga mucha atención, Dante, porque aquí efectivamente usted va a aprender teología. La Trinidad es un desarrollo teológico, efectivamente, ¿no? Existe una diferencia fundamental en el debate, Dante. Usted tiene que centrarse en el debate. Hay una diferencia fundamental entre una investigación histórica descriptiva y una afirmación dogmática normativa. El debate está dentro de la primera categoría. Una investigación histórica pregunta ¿qué creyeron los padres? Una afirmación dogmática pregunta ¿qué interpretación posterior debe considerarse vinculante a lo que entendemos creyeron los padres? El debate que se propuso acá pertenece a la primera categoría, no a la segunda categoría. La tesis del debate es ¿qué creyeron los padres? No si Roma interpreta correctamente a los padres y que si
el concilio de Nicea o el concilio de Trento, o el concilio de Letrán o los concilios posteriores interpretaron correctamente a los padres. La pregunta ya no es qué enseñan los padres, es muy conveniente. Lo que usted está haciendo falazmente es mover el foco del debate al decir que la iglesia posteriormente reconoce en los padres la doctrina, la transustanciación y las lee en un consenso. Muy convenientemente lo que está haciendo es moviéndose una tesis eclesiológica. No, ya pasamos del debate del foco, que es que enseñaron los padres. Ahora tiene la iglesia autoridad para interpretar retrospectivamente a los padres y darnos una definición consensuada. En mi libro sí aparece la palabra transustanciación asociada a no Wycliffe, sino a Jan Hus. Y resulta que se afirma que Jan Hus creía en la transustanciación. Jan Hus dice explícitamente, cito, pan transustanciado, así habla en esos términos. Entonces, Edgar, ¿por qué razón yo defiendo la presencia real en mi libro en ciertos pasajes? Porque hay múltiples protestantes, como los que hiciste referencia, Izquierdo, Osman, etcétera, etcétera, precisamente que tienen una visión meramente simbolista. Manipulaste la cita del Papa Gelasio porque no le explicaste a la gente que esa cita del Papa Gelasio hay múltiples autores que afirman que es de una obra que no habría sido escrita originalmente por el Papa Gelasio. Así que tu gran argumento del Papa Gelasio y Wycliffe, etcétera, es recontra débil porque te basas en un texto que es bastante dudoso. Que trajiste la transustanciación no viene en el apartado de la presencia real. No le mientas a tu gente, la gente está confiando realmente que eres una persona honesta. Saca tu libro y muéstrale a la gente que efectivamente en la parte que dice la presencia real de Jesucristo en el libro, ahí no hablas de Juan Hus, no le mientas a la gente. La transustanciación la trocas en otro punto. En ese punto citas 8 veces la presencia real y das por hecho que presencia real es similar a transustanciación. ¿Por qué no le dices a la gente, Dante, que en la cita de tu libro, donde hablas específicamente de la presencia real, no hablas de la transustanciación? Cuando la iglesia definió la Trinidad, condenó explícitamente las formulaciones incompatibles, por ejemplo, de Arrio, de Eunomio, de Macedonio, pero cuando Roma define la transustanciación no condena a Gelasio. Ahorita me salió con el cuentito de que Gelasio resulta que es una mala lectura. Mire, vamos a ver si es una mala lectura la de Gelasio. Acá el señor dijo que yo modifiqué a Gelasio. Bueno, ponme la imagen, por favor. Vamos a ver si yo modifiqué a Gelasio. Este es el manual de teología de Ludin Ott. ¿Sí? Vamos a ver si Ludin Ott, que es un doctor en teología. Un doctor en economía es una cosa, un doctor en teología es otra cosa. Así que yo esperaría que el señor Dante Urbina se adscribiera a los dichos del doctor en teología, Ludin Ott, que tiene un manual de teología dogmática. En la página 566 dice respecto a Gelasio, a que dice que yo manipulé. Mira lo que dice Gelasio. De forma parecida, comenta el Papa Gelasio, los sacramentos del cuerpo y sangre de Cristo son cosa divina y por eso nosotros participamos gracias a ellos de la naturaleza divina. Sin embargo, la sustancia o naturaleza del pan y del vino no cesan de existir. No te pongas nervioso. Yo sé que no te lo esperabas. El pan y el vino pasan por la acción del Espíritu Santo a la sustancia divina, pero no obstante permanece la índole de su propia naturaleza, de duvis naturas in Cristo. Esto lo dice un doctor en teología, no en economía. También el Pseudo Crisóstomo y también cita aquí a Teodoreto, siguiendo la teología de Calcedonia. Así que la citita que nos trajiste de William Craig, te voy a encargar que pongas por favor la cita, porque nos la citaste en una imagen muy bonita con la foto de William Craig, pero sin cita y sin nada. Cuando tú decías, uy, estás nervioso, no, es que estaba buscando la evidencia física. Acá la tienen. Jesús Solano, teólogo católico que no es doctor en economía, si te quieres meter a eso, ok. En su libro Textos Eucarísticos Primitivos, volumen 2, página 176, este tratado teológico no consta con entera certeza que sea de Gelasio. Esto lo dice en este pie de página 176. Ahora, noten ustedes las contradicciones en las que está entrando Dante. Nos dice que Jesús Solano, vaya usted a saber quién carambas es él, admite que la cita de Gelasio es discutible. Perfecto. El problema es que Ludin Ott, que es un doctor en teología y que tiene uno de los manuales de dogmática más importantes de la Iglesia Católica Romana, más influyentes, diré yo, del siglo XX, llega precisamente a la conclusión contraria que incluso que tiene que ver con este tipo de testimonio. Es decir, cuando le conviene, ya no hay que citar a Ludin Ott. Cuando nos conviene, citemos a Jesús Solano, que es obviamente muy ad hoc, muy conveniente, ¿no? Y esto demuestra efectivamente lo que les vengo diciendo, que no hay una lectura plenamente transustancianista en los padres, sino que surge esta pregunta bastante sencilla. Si un teólogo católico afirma, por ejemplo, que la cita favorece la transustanciación y otro teólogo católico afirma que la misma cita constituye una objeción importante contra ella, ¿cuál de los dos teólogos tiene la razón? Ahora él tendría que decirnos a quién le creemos, ¿no? Obviamente Dante nos dice que le creamos a Jesús Solano y que no le creamos al doctor Ludin Ott. Muy conveniente el asunto, ¿no? Lo llamativo es que cuando la evidencia patrística parece favorecer a Roma, se nos dice que el consenso es clarísimo, pero cuando los propios especialistas católicos llegan a conclusiones opuestas sobre los mismos documentos, entonces se nos dice que todo es discutible, matizable, abierto a interpretación. Y esa es precisamente la cuestión de fondo. El debate no puede resolverse simplemente citando a un académico católico o uno protestante como si fuera una autoridad final en el tema, porque inmediatamente aparece otro académico católico diciendo exactamente lo contrario. Es decir, él cita a un académico protestante y yo le puedo citar a otro académico protestante que dice lo contrario. De hecho, esta es la evidencia. Se ha hecho evidente efectivamente que
por más académicos que él cite, no va a poder presentar esto como objetivo o como consenso, porque aquí se acaba de dar el ejemplo. Él cita a Jesús Solano y yo cito a Ludinot, y los dos son católicos romanos. Uno dice que Gelasio creía en la persistencia de la sustancia del pan y el vino, y Jesús Solano dice que no creamos en ese pasaje. Muy conveniente todo, ¿no? Luego me dice que no estoy informado porque entonces ¿por qué Juan Hus fue condenado y acusado de negar la transustanciación? Pacheco, te faltó informarte más. Precisamente se acusó de eso Juan Hus, pero Juan Hus, estando en la cárcel, escribió un tratado donde afirmó la transustanciación, y esa fue la cita que hice. Ahora dices que Juan Hus escribió desde la cárcel que él creía en la transustanciación. Entonces acabas de confesar que tu iglesia lo condenó impíamente porque atribuyeron a Juan Hus la remanencia de Wycliffe, que es exactamente la creencia de la presencia real que fue condenada en Constanza, y tu iglesia lo quemó. Así que si eso probara algo, probaría demasiado. Probaría que tu iglesia es impía y condenó impíamente a Juan Hus. Dice, si esto fuera un desarrollo, los católicos no estarían divididos con los ortodoxos. Disculpa, Pacheco, la razón por la cual no hacemos Eucaristía juntos no es por una diferencia en cuanto a la transustanciación misma, sino sobre otro tipo de detalles como la ordenación sacerdotal y el pan ácimo. Tienes que informarte más. Luego Pacheco dice, Dante trasladó lo del desarrollo de Cirilo a lo del aceite y cómo lo interpretó la iglesia. Te cité un académico protestante, no a la iglesia. Ahora dice que el consenso fue consenso hasta Lutero. Mire, tú dices que la transustanciación fue el consenso hasta Lutero, pero históricamente eso es muy difícil de sostener. De hecho, si eso fuera verdad, entonces tendríamos que explicar varios hechos incómodos. Por ejemplo, Berengario de Tours aparece 4 siglos antes de Lutero. Antes de Lutero ya existían controversias eucarísticas importantes. De hecho, tú mismo las trajiste a colación cuando hablaste de Ratramo de Corby y Pascasio Ratramus habla efectivamente de ese debate del siglo IX. Si había un consenso, ¿por qué había estas disputas? Entonces, Berengario de Tours cuestionó precisamente la interpretación que termina imponiéndose. De hecho, Wycliffe está interpretando de forma diferente a lo que está haciendo la Iglesia Católica respecto a las categorías que se van a utilizar del tomismo aristotélico, ¿no? Berengario de Tours va a ser otro ejemplo de que no había consenso y que no lo probaste. Y esto demuestra que lo que estás afirmando en realidad no lo puedes probar. Si la doctrina hubiera sido universal, clara y pacífica durante 1000 años, ¿por qué surge una controversia tan grande en el siglo IX? Y luego otra controversia tan grande en el siglo XI. Y luego tanto que tiene que responder en el siglo XVI. Incluso suponiendo que la cita de Gelasio sea legítima, resulta que el uso que él hace del término sustancia no niega lo que luego se va a definir en Trento. ¿Por qué? Porque en la época de Gelasio la palabra sustancia, en el contexto del lenguaje neoplatónico, podía decirse también de la materia y forma, que es lo que ocurre también con una cita de Teodoreto. Y por lo tanto el término que, cuando Gelasio utiliza el término sustancia y dice que permanece, se puede interpretar como equivalente a las especies. Ahora, Gelasio sigue siendo el gran problema, porque Gelasio afirma la sustancia o naturaleza del pan y del vino permanece. Ahora fíjense lo que están haciendo. Ahora están diciendo, bueno, el texto de Gelasio sí existe, pero lo que vamos a hacer es reinterpretar el texto de Gelasio para que entre perfectamente dentro de las definiciones que hace Trento o Letrán. Muy convenientemente. De hecho, yo lo dije una y otra vez. Lo que hacen es tomar a los padres, cuando les conviene los usan, cuando no les conviene los omiten. Y me va a decir, es que él casi no citó a los padres, es que la carga de la prueba la tenías tú tenías que probar la tesis de la transustanciación en los padres de la iglesia. Yo no tenía la carga de la prueba. Yo lo único que hice es demostrarte que los padres de la iglesia no hablaban de transustanciación, no había un consenso unánime ni universal, ni fue aceptado por todos, y los grandes debates demuestran efectivamente eso. Entonces nos dicen, no, sí aceptemos a Gelasio, pero leámoslo en otros términos. ¿Y por qué no leíste en otros términos a Wycliffe? Porque es muy conveniente, porque efectivamente lo que Roma hace es retroproyectar sus lecturas de Letrán, retroproyectar sus lecturas de Trento y imponerlas sobre los padres. Por eso no dijo nada, por ejemplo, de lo que le dije de Ignacio, no dijo nada de lo que le dije de Cirilo, o de Agustín, que habla del signo y lo significante. Ahora, ¿era Gelasio parte del consenso o no? No solamente eso, era un papa. Sí, y si era parte del consenso como papa, entonces el consenso era una transustanciación tridentina, y eso se le cae. Si no era parte del consenso, entonces estamos excluyendo a un papa de la supuesta unanimidad. Y los ortodoxos son un problema mayor, no debería citarlos, porque la ruptura entre Oriente y Occidente ocurre siglos antes de Lutero, y sin embargo los ortodoxos nunca adoptaron formalmente la metafísica latina de Trento. Ahora yo te pregunto, que ya no se puede responder, pero te lo llevas a la casa y te lo tomas con un vasito de leche. ¿Los ortodoxos eran herejes eucarísticos antes de Lutero? ¿Los ortodoxos eran herejes eucarísticos antes de Lutero? Yo te pregunto, porque si la transustanciación era el consenso universal de toda la cristiandad, Oriente debería haber compartido exactamente la misma definición, pero históricamente el lenguaje ortodoxo suele hablar de misterio, de cambio, de transformación, de unión sacramental, mismos misterios y mismo lenguaje que tú, por ejemplo, vas a ver en las 10 tesis que te mostré, de las 10 confesiones protestantes, que no dijiste, mira, quedaste calladito porque no podías decir nada. Cierro con esto. Bien.
El debate no es si un teólogo moderno, porque citó como 7 veces a Leibniz, ¿no? Me parece que le gusta bastante. El debate no es si un teólogo moderno o antiguo puede reconciliar a Gelasio con Trento o si hablan los términos que a Roma le gustan. Porque ya demostramos, por ejemplo, que ahorita cuando a Ludinot lo cité, no le gustó a Dante, fue y buscó otro teólogo, muy convenientemente. Sino que casi cualquier texto antiguo puede ser armonizado mediante suficientes distinciones filosóficas. La pregunta es mucho más simple. ¿Qué habría entendido un lector del siglo V al leer que la sustancia, naturaleza del pan y el vino no dejan de existir? La lectura natural parece ir en dirección opuesta a la desaparición total de la sustancia del pan. Por eso él dice que aunque Teodoreto y aunque Gelasio hablan en esos términos, él dice, no, reinterpretemos a Teodoreto y reinterpretemos a Gelasio. Ya no hagamos como que no existen. Aunque Jesús Solano escribió esto y aunque Ludinot me pesa fuerte, reinterpretemos mejor a Gelasio para que entre dentro de las categorías de Trento. No, eso no se puede. Y por eso, y nada más por eso, otra vez usted está refutado.